amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de su cruz me justificó. Ese es mi testimonio, que Él vivo es hoy. A veces yo predico que Dios sana, y aunque a mí me ha sanado, la gente me ve sano y no sabe todas las enfermedades mentales que Dios me ha liberado. A veces yo enseño que Dios salva, pero la gente dice: usted nació en la iglesia, usted nació en el evangelio, usted sí es dichoso. Y yo no digo que mi mensaje no sea válido, porque mi mensaje viene de Dios, pero cuando alguien que está hoy donde tú estuviste ayer te dice: donde tú estás, yo estuve, y donde yo estoy, tú puedes estar, tú dices definitivamente, si Dios lo hizo con él, lo puedes hacer conmigo. Si lo hizo en su matrimonio, lo puede hacer en el mío. Si lo salvó, me puede a mí salvar. Gloria al Señor. Así que hay que hablar, hay que hablar. Y a veces nos da vergüenza. A veces decimos: yo no quiero contar mi testimonio de salvación, porque si mañana me descarrío. Hay gente así. Sí, hay gente que piensa así: yo no quiero contar mi testimonio de prosperidad, y si mañana quiebro, ¿qué van a decir la gente? No, hermano, olvídese que si mañana usted quiebra, el Dios que lo prosperó hoy lo puede prosperar mañana. Y si usted se aparta, Dios lo libre. El Dios que lo salvó ayer lo puede salvar de nuevo, suponiendo que perdió la salvación. Si usted se peleó en el matrimonio y volvió para atrás, puede volver adelante. El testimonio puede ser para usted más que para otros, porque te puede enseñar que lo que tú dijiste puede seguir siendo útil mientras tú sigas creyendo en ese Dios poderoso. Hoy es un domingo especial. Yo anhelaba este domingo, yo oraba por este domingo, yo soñaba este domingo, porque hoy vamos a hablar con algunas de tantas personas que Dios hizo algo en sus vidas. Y en algunas partes me llena de tanta alegría y a veces nostalgia, porque sin darme ninguna gloria, yo puedo decir: yo soy parte, porque yo viví algo de eso, porque yo oré un poquito por eso, porque yo sufrí eso. Y el primer testimonio fue el que yo más sufrí de todo. Ustedes han visto unas canas que me están saliendo por aquí. Este testimonio me lo he sacado. Mi hermano Luis y mi cuñada Ariana. Y damos un aplauso a Dios por ellos, por favor. Deben estar muy nerviosos, que nunca se habían parado aquí únicamente. Buen día, bendiciones a todos. Amén. Bueno, el testimonio de nosotros es bastante bueno, porque yo me crié en una iglesia de pastores. Ricky y yo somos hermanos y somos nietos de pastor y somos hijos de pastores, al punto tal de que mi mamá pastorea en una iglesia y mi papá pastorea en otra iglesia. Eso no se hace, pero es una excepción que Dios hizo. No lo recomendamos. Bueno, ese llamado se lo dio Dios a ellos personalmente. Sí. El fin es que yo fui siempre el hijo rebelde de mi casa. Siempre fui el contradictorio en las cosas buenas. A mí siempre me llamó la chabacanería, porque yo nunca fui malo de corazón, siempre fui chabacano. El teteo, una versión moderna. Entonces, bueno, porque tenemos el tiempo limitado. Yo una vez tuve un accidente de tránsito, donde choqué con un camión, y fue un lunes, recuerdo, 7 de la mañana, 7:30. Y ese mismo día, cuando tengo el accidente de tránsito, me golpeo en la cabeza fuerte, salgo aturdido del vehículo. Cuando salgo me encuentro con una tabla con un clavo y me clavo el pie izquierdo. Bueno, el fin de ese día, pasó el día, llega tardecita noche. Digo, ese momento, Nuevos Comienzos, estaba en una célula en la casa de Anilda. Digo, déjame coger para Nuevos Comienzos. Ya Ricky tenía prácticamente un año que había empezado y yo no lo había ido a apoyar, ni me interesaba, no me interesaba nada de la iglesia, porque no sé. El fin es que ya cojo ese lunes para Nuevos Comienzos y wow, y fue tan impactante, tan gratificante. Fui a pies, con mi pie clavado. Bueno, tuve un accidente. Nosotros vivíamos en un residencial metido. Salí caminando, cogí carro. Ese día Ricky me dio una bola a mi casa. Y fue como tan bueno que hasta el sol de hoy estamos aquí y estamos alabando al Señor. Nunca había... Amén.
Nunca Había durado tanto en una iglesia. nunca había durado tanto en una iglesia y nunca había hecho tanto compromiso de ser totalmente diferente, de tratar de llevar una vida totalmente diferente, aunque sí lo había intentado muchas veces, pero siento como que ahora sí es, el paso que hemos dado sí es totalmente diferente y totalmente nuevo. ¿Cómo estaba el matrimonio cuando ustedes, pues, Ariadne, vinieron a la iglesia? Bueno, Dios les bendiga. En relación a nuestro matrimonio, estoy nerviosa. Sí, nos dimos cuenta. Sí. Yo digo que la dificultad del matrimonio de nosotros estaba en las discusiones. Las discusiones. Discutíamos mucho. En el mes, bueno, era casi semanal. Y cuando discutíamos, no nos hablábamos. Durábamos días sin hablarnos. Luis, como ya lo dijo, tiene un carácter fuerte. Y yo me mostraba muy indiferente. O sea, él se quillaba y yo, a mí qué me importa que él se quille. Y yo, cuando él quería, yo decía, cuando él le dé su gana, él me va a hablar. Y ahí era que estaba la dificultad. Teníamos muy poca comunicación, al punto tal que la última discusión, que fue la más fuerte, duramos un mes sin hablar. Wow. En esa discusión, nosotros ya estábamos en la iglesia, pero no estábamos tan afianzados como ahora. En ese mes, Luis se fue de la casa, nos íbamos a separar y nada. Estaban separados. Estábamos separados. Sí. Sí, entonces nada, con la intervención de Ricky, Ana María, nuestros pastores, Jocelyn y José en ese momento se volvieron parte importante también. Empezamos a ir a terapia, empezamos a darle la prioridad al matrimonio y nada. Al sol de hoy, aquí estamos. Wow. Pero aquí están. Y es algo totalmente diferente. Exacto. Es un cambio totalmente radical. De un tiempo que discutíamos mucho. Y a veces son cosas que uno no lo busca. Porque yo soy una persona que no me gusta discutir porque tengo un temperamento. Yo soy muy bueno, muy dócil, muy chistoso, muy relajador. Pero entonces cuando tengo una parte mala, que gracias a Dios estoy tratando de domar, que no es buena. Entonces, pero dime un cambio tan radical que gracias a Dios no es que no discutimos, sino que las cosas ya que llevamos al plano de diferencia lo llevamos con otro tipo de madurez. Ya lo llevamos de otra forma. Ya entonces también oramos. Ya entonces le planteamos a Dios nuestro problema y en el camino lo vamos solucionando. También otra cosa es que nos ayudaron mucho Ricky, Ana María, José y Jocelyn. Que si algo hay en ellos es su conocimiento. José y Jocelyn, por el tiempo que tienen juntos, que ya cosas que nosotros vamos a empezar a pasar ahora, ya ellos lo han pasado. Ricky, Ana María, Ricky por sus estudios, su psicología, que es de profesión. Ana María porque su paz. Ana María transfiere, te pasa una paciencia y una paz que, wow, y ojalá sea cualquiera como ella. Y la historia de ustedes cambió tanto que este mes que tienen. La historia de nosotros cambió tanto. Nosotros nos conocimos y nos mudamos. Nosotros no nos casamos nunca. Y no, era algo que ni ella me lo propuso nunca, ni yo se lo propuse nunca. Y ya vamos para 9 años, 8 años de vivir juntos. Nunca nos lo propusimos, yo nunca lo soñé. Yo siempre dije que eso fue un papel, que eso no era ningún compromiso, pero sí es un compromiso, es algo muy necesario. Y nosotros nunca nos lo propusimos, pero ahora este mes, ya el lunes, Dios mediante, busco los papeles, hacemos la cita y nos casamos. Quiero escuchar a la iglesia. Que usted ve aquí, cualquiera que la ve no se imagina lo que Dios ha obrado en su vida. Cuando ella me contó, me impresionó mucho, pero cuando me lo contó su familia en San Cristóbal, hace unos meses, ahí fue que me impresionó más. Y me hicieron como cuando llega un político a un barrio, que la gente se le tira encima y dice, mi papá,
Mi patrón. Yo, ¿pero y qué fue? ¿Qué yo hice? No, usted no se imagina. Usted no se imagina. Y ustedes son parte de esto. ¿Qué pasó en ti? Podemos decir. Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Amén. Ahora ven una Raquel muy diferente a lo que yo llegué aquí. Después de haber nacido en una iglesia cristiana, criarme en un hogar cristiano de madres, tíos, todo el mundo era evangélico, yo decidí, me pasó algo y yo decidí, por mis propias convicciones y bajo mi propia personalidad, irme de la iglesia, descarriarme a los 21 años. Andaba errante por el mundo, vagando sin rumbo y en el lodo, por 8 años. En esos 8 años, pastor, el enemigo tenía una fiesta y yo era la piñata. Wow. ¿Usted sabe todos los golpes que le dan a la piñata? Yo era la piñata. Me dieron para que me comprara una casa y me comprara un avión y le regalara a mi familia de todos esos golpes que me dieron. Para hacer el cuento más corto, lo último que me pasó o lo que me trajo de nuevo a la casa de Dios, me casé con 26 años. Un matrimonio que era lo último. O sea, eso era una boda por todo lo alto. Me casé en el Lina. O sea, era lo último en mi casa. Se casó la muchacha con un muchacho bien. Pero no era la voluntad de Dios. No estaba bajo los propósitos de Dios. Estaba bajo mis propias convicciones. A los 10 meses empezó el problema. Hubo de todo, hasta intento de homicidio, para hacerle el cuento corto, más cortito. Hasta intento de homicidio. Al año y medio, al año empezamos a terapia, donde yo entendía que lo que yo estaba pasando era producto de mis convicciones, de mis propias decisiones, de no buscar a Dios, de haberme apartado, de estar en rebeldía. Dios no me había hecho nada. Yo fui la que me fui autónoma. Y pues, en todo eso, Dios tenía como un mágico plan. Tenía una amiga adventista, yo que venía de una iglesia cristiana, RT, evangélica, nos juntó a vivir dentro de una casa nosotras dos. Lo primero, una de las cosas que yo le dije, no me hable del sábado. Sí. Si tú crees que aquí llevamos la fiesta en paz, a mí no me hables del sábado. Literal, con este tono y estas palabras. Ya usted puede saber que yo le puse a ella como un ultimátum. Pero era plan del Señor que esa persona estuviera en esa casa. Duramos un año viviendo juntas en todo ese trayecto donde yo andaba errante. Y yo veía a esa persona orar por mí todos los días. Y ora que ora por mí, yo, pero Dios mío, ¿y qué es lo que esta muchacha tanto ora? Porque ni yo, ni mi mamá oraba tanto. Nada. Vuelvo a donde me quedé. Hubo intento de homicidio y esa persona todavía oraba por mí. Esa persona todavía estaba ahí. Esa persona todavía me acompañó a la iglesia evangélica. Me decía, ven, camina, vamos para la iglesia. A ti lo que te guste esta, ven, vamos para esa. Ahí poco a poco empecé a ir a la iglesia, empecé a buscar de Dios. Caí en una depresión después del divorcio al año y medio. En una depresión con 2 intentos de suicidio. Sí, en mi casa eso era el primer divorcio de mi generación. Yo era como, ¿de verdad yo me voy a divorciar? Como, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer ahora? ¿De dónde yo voy a salir? ¿Cómo le voy a decir yo esto a mi mamá? Que no puedo, que ya no puedo seguir porque me va a matar. Este hombre me va a matar. Nada, tomé la decisión y a duras penas me divorcié. Caí en una depresión mayor, 2 intentos de suicidio, medicación como por 2 semanas, 2 semanas aproximadamente. ¿Se cortó el pelo? Señores, sí, yo era Team Melena. Team Melena ahí abajo. Y en una de esas crisis, me peleé más bajito que Darling. Ay, Dios mío. Todo, me lo llevé todo. Yo no sabía qué hacer y yo entendía que eso era una manera de yo... Y era hasta un boicoteo.
era un auto boicoteo a mí misma. Yo entendía que como ya yo no quería vivir, que como que ya yo no me merecía estar viva, que no, me voy a cortar todos los moños porque, no sé, me lo corté. Llegué a la iglesia y me sentaba en el último banco de la iglesia. Yo me sentaba al lado de Robinson. Ok, eso fue en el local viejo. En el local viejo. Alguien me dijo de la iglesia, mi prima, llegué y vine, no quería venir sola, vine un día y me senté con mi mamá, nos fuimos, cuando ya estaban cantando la ofrenda, el corito de la ofrenda, ya yo tenía el Uber pedido. Para que cuando, hermano, Dios le bendiga, nos vemos el próximo culto, ya yo estaba afuera. Para no encontrarme ni con el pastor ni con nadie. En muchas ocasiones me encontraba con el pastor que me daba ese abrazo y yo sentía como un papá, como un amigo, pero me iba. Poco a poco me fui integrando. Poco a poco me fui integrando. Poco a poco el Señor fue restaurando mi vida. Yo soy hoy la persona, una mejor versión de la persona que yo era antes de haberme alejado de Dios. Wow. El Señor ha restaurado lo que yo soy, me ha hecho una persona feliz, una persona que depresión, obviamente, me pongo triste, a veces me da miedo, porque como ser humano digo, Dios mío, que no me pase nada, que yo vuelva de nuevo a la misma situación. Claro. Pero tú eres mi sostén. No es lo mismo vivir situaciones difíciles con el Señor que vivir situaciones difíciles apartado y lejos. ¡Oh, wow! Ese es, ¿tú qué? Mi testimonio. A ver. De salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Bien, Grace, ustedes la ven así contenta y alegre, qué sé yo qué. Pero Grace, a mí me llamó una psicóloga clínica y me dijo, necesito que me ayudes. Y dije, cónchale, tanto loco que ya yo tengo en la iglesia. Y me van a mandar uno más. Pero no, Señor, reprenda. Esa es la labor de la iglesia. ¿Qué hay que hacer? No, mire, una muchacha que le hemos estado ayudando, pero no hay forma. A ver si Dios hace algo. Esa gente, mire, cuando un psicólogo clínico te dice eso, es grande el asunto. A ver si Dios hace algo. Yo creo que me fui de viaje esos días, me tocaba un viajecito o algo, ¿verdad? Y dije, Ana María, ayúdame con esto. Y es mejor porque entre mujeres, ¿verdad? Y luego, bueno, vamos a ver. Grace. Dios le bendiga, hermanos, a Amén. todos. Estoy nerviosa también. También. Sí. Bueno, el 2020 fue un año difícil para todos, pero el 2020 fue un año muy difícil para mí, porque viví muchas cosas, situaciones, enfrentamos muchas situaciones, pero la mayor para mí fue mi crisis matrimonial. Yo soy una mujer muy autosuficiente, que pensaba que tenía absolutamente todo bajo control. Mentira, no tenía nada. Entonces, en una discusión que tuve con mi esposo, me fui 2 días a una casa que tenemos en el campo y cuando regresé mi esposo no se había ido de la casa. Fue muy impactante para mí, o sea... Tienen 3 niñas. Tenemos ¿verdad? 4 muchachos, o sea, porque sí, claro. Benjamín es mi hijo, aunque viva en Estados Unidos. Y fue difícil, entonces... Y bueno, vamos a hablar, qué es lo que vamos a hacer, y nada. Comenzamos a ir a terapia como pareja y bueno, mejorábamos un chin, echábamos un paso para adelante y 8 para atrás. Bien. Entonces, cada vez la comunicación era más difícil, no nos comunicábamos, era complicado. Producto de eso, yo entré en un proceso de depresión y de ansiedad. Una ansiedad que yo no podía controlar, por ejemplo, un pie, una mano, era muy difícil, no dormía bien. Bueno, pues mi amiga
Francia Céspedes fue quien me dijo, mana, mira, cuando uno intenta tantas cosas, yo creo que ya tú tienes que optar por trabajar con Dios. Yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Yo te voy a presentar a un pastor que está cerca de tu iglesia y nada, sin compromiso, tú vas. Y la primera vez que Ricky me llamó, yo estaba tan deprimida en la cama y llorando tanto que ni siquiera la voz se me escuchaba. Yo le dije, no puedo hablar. Y él me dijo, ten paz, voy a orar por ti. Y nada, vine a Nuevos Comienzos 2 semanas después de eso. Me dijo, perdóname, Ana María, si no me equivoco, obviamente uno no trata esos temas con otras personas, pero en el matrimonio, que ustedes estaban separados y aún así tú estabas en un proceso tan vacío y de ansiedad que te le apareciste a Jesús en algún sitio, en la oficina. Claro, varias veces. O sea, yo literalmente a Jesús me tenía casi que poner una orden de alejamiento. Sí, porque esa cara uno la ve así, dice, están separados. Sí. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Esta mujer era intensa. Sí, yo soy muy intensa. Separado lo se lava, no, voy para allá, Ajá. hermana, pues ya yo me separo. Exacto. ¿Usted qué es lo que usted quiere? Exacto. Sí, no, te estoy mirando. ¿Con quién tú hablas? Que estamos separados, hermano. Sí, A ese nivel. exactamente. Yo no lo entendía. Dime y dame explicación. ¿Y por qué? Y o sea, era como un barril sin fondo, literal. Entonces, nada, comencé a venir a Nuevos Comienzos y desde que yo vine la primera vez sentí una paz que yo tenía mucho tiempo que no sentía. Y comencé, la gloria sea para el Señor, comencé a asistir. Las 2 primeras semanas vine sola, la tercera semana comencé a incluir a mis hijas y comencé a llenar mi vida de cosas de Dios. Yo pienso que al final el Señor permitió este proceso para que yo me diera cuenta que lo único indispensable en mi vida es Jesús. Amén, él es Jesús, Él- Jesucristo, porque Él es Jesús, mi esposo. Amén. Y realmente comencé a ver que mi identidad estaba totalmente perdida. Yo no era Grace, la hija del Señor, sino Grace, la esposa de Jesús, Grace, la mamá, Grace, la que trabajaba. Y mi autoestima y mi seguridad estaba relacionada a un humano tan imperfecto como yo. Wow. Y cuando yo entendí que no es así, que mi identidad tiene que estar con el Señor, que no importa lo que pase ni a donde yo vaya, el Señor va a estar conmigo. Yo comencé a orar cuando comencé aquí, Señor, restaura mi matrimonio, restaura mi relación. Después yo decía, Señor, que sea tu voluntad. Wow. Si es de ti, Señor, que Jesús vuelva, Él va a volver. Y si no, tú vas a preparar mi corazón para dejarlo ir. Y nada, me puse en las actividades, teníamos un retiro en diciembre. Y recuerdo que llegamos temprano. Y no recuerdo el nombre de él. Israel, que yo no lo conozco, la primera vez que lo veo, que lo vi en ese momento, me profetizó que el Señor conocía el dolor de mi corazón y lo que yo... Ustedes recuerdan ese retiro, ¿verdad? Aquí en la iglesia, un tiempo de ministración especial. Nosotros somos muy delicados con eso de lo profético, pero creemos que Dios habla. Y cuando Israel empieza a ministrarle a Grace, Ana María y yo nos quedamos como que, o sea, ni nosotros que teníamos detalles hubiésemos sido tan certeros en eso. Pero no solo le habló de su pasado o de su situación, porque a veces tú ves una gente media batida y dice, Dios conoce tu dolor, y tú le ves la cara de dolor a la gente, ¿verdad? Y la mayoría de gente, ¿verdad?, está en dolor. No, lo impactante de la profecía no fue hablar de su pasado o su presente, que pudiera cualquiera con ciertas habilidades predecir. Lo impactante fue algo del futuro. Correcto. ¿Qué te dijo? Israel me dijo que el Señor conocía de mí, de mi dolor y de lo que yo había pasado y que el Señor estaba trabajando aunque yo no lo viera. Hay una canción que se convirtió en mi himno que decía que aunque nosotros no lo veamos, el Señor está obrando. No necesariamente, no nos podemos cansar de orar y de persistir en el Señor porque a veces no lo vemos con nuestros ojos, pero el Señor está haciendo su trabajo y su voluntad. Y Israel me dijo ese día, el Señor incluso le tiene fecha a tu situación. Más tardar el día 20 de enero, tu situación se va a solucionar. Y cuando yo se lo conté a mi amiga Francia, me dijo, mana, puede ser el 20 de enero, pero tú no sabes de qué año. Digo yo, es verdad. Yo hubiese respondido lo mismo. Seguimos igual. Pues nada, señores, seguimos normal. Las cosas entre Jesús y yo estaban avanzando un poquito,
Pero en enero Jesús se fue de viaje por asuntos de trabajo y a mí me dio COVID. Y cuando él regresó del COVID, cuando él regresó del viaje ya yo estaba en COVID y era como Romeo y Julieta, del lado afuera de la ventana, hablábamos. Y Jesús un 19 de enero, como a las 7 de la noche, llegó a mi casa o a la casa de nosotros y me dijo que realmente él quería comenzar desde cero. Y yo me puse a llorar y cuando yo comencé a llorar, yo le expliqué a él, no solamente por lo que tú me estás diciendo, sino porque el Señor es tan fiel que en la profecía me prometió que el día 20 y Jesús fue a mi casa el 19 de enero. Wow. Y él les puede decir que una de las cosas que yo le dije que no iba a funcionar era si era como yo pensaba, como él pensara, que si el Señor no estaba, no iba a funcionar. Y a partir de ahí comenzamos a avanzar, no como una varita mágica, no. Claro. Nosotros somos una pareja de personas con dos mentalidades distintas que seguimos teniendo nuestras batallas, pero yo veo la mano del Señor. Ayer yo tuve una discusión con Jesús, un impasse, y la Grace que no conocía al Señor se hubiese parado, di lo que tú quieres. No, Grace, yo no estoy de acuerdo contigo, pero yo voy a orar para poder entenderte. Wow. Y realmente el Señor ha tratado conmigo de una forma muy especial. Y anoche yo le decía a Ricky que no estaba segura de sentarme aquí, que me sentía, pero yo creo que esto hay que compartirlo, porque donde yo estoy, donde yo estuve, quizá hay muchos de ustedes que puedan estar con su relación de pareja o en cualquier otra área de su vida. El Señor puede restaurar absolutamente todo. Amén. Lo que hay es que esperar en Él. Amén. Amén. Finalmente, ¿desea decir algo? Si desea. Buenos días, bendiciones. En nuestra pareja la que habla mucho es Grey, yo creo que ustedes Sí, nos se dimos dieron cuenta. Bienvenido a los hombres nuevos comienzos. No hay, Sí. no hay que abundar en eso, pero ella estaba visitando Nuevos Comienzos y yo estaba visitando una iglesia que se llama Casa de Oraciones, que de la pastora es la madre de la amiga de Grey, Francia Céspedes. Y en esa iglesia fue un pastor a predicar un día y él dijo una palabra que a mí me impactó mucho, que es discernimiento. No importa qué tan pegados nosotros estemos de Dios y qué tanto Él nos haya tocado a nosotros, siempre día a día vamos a tener situaciones. Y esas situaciones quizás son dadas por Él porque Él quiere que nosotros fortalezcamos nuestro lazo con Él, y de la única manera que se hace de esa forma. Cada vez que nos pasan situaciones difíciles cada día y nosotros podemos superarla, es porque Él está obrando para que nosotros cada día seamos mejores personas. El que nosotros estamos visitando la iglesia no quiere decir que la relación de nosotros va a ser color de rosa. Claro. Van a haber situaciones todos los días. Lo que tenemos que estar preparados para discernir la situación y obviamente aceptar al Señor para que Él nos dé la fortaleza para nosotros poder superarlo. ¿Viste cambios realmente en Grace fuera de la restauración matrimonial en ella? Sí, realmente hay muchos cambios. Los matrimonios todos son diferentes porque obviamente nosotros venimos de hogares totalmente diferentes, de cultura, de educación diferente, de que allá la educan de una manera, a mí de otra, y muchas veces nosotros decimos, yo hago esto porque mi mamá lo hace, mi papá lo hizo, Claro. pero después que nosotros somos adultos tenemos que tener la preparación, la capacidad de decir, está mal, no lo voy a hacer como ellos, y está bien, lo voy a replicar como ellos. Muchas veces nosotros hacemos la cosa porque la hacemos y no buscamos el por qué la hacemos. Y Grace me decía a mí mucho que yo solamente veía la cosa mala en ella, y no es así. Yo no solo veo la cosa mala en ti. Lo que pasa es que quien te ama te va a decir lo que te estás haciendo mal para que tú corrijas esa parte,
porque eso hace el Señor cuando te pone en situaciones malas. Él te pone en situaciones malas para que tú corrijas tus situaciones malas y puedas hacerlo bien. ¿Y qué viste que cambió en ella? 3 cosas, por lo menos. 8. Pero no, yo digo, a ver, no, yo digo que me des 3. Que me des 3 hoy. Su dedicación a la familia, a las niñas. Grace trabajaba mucho más que yo y yo soy incansable. Nosotros somos parejas que somos muy similares y eso a veces también es un problema porque ella se preocupa mucho, siempre está en la calle trabajando y yo soy igual. El hogar nuestro tiene mucho tiempo solo, prácticamente con las muchachas que nos ayudan. Y yo le decía, oye, me tenemos que bajar eso. Yo puse de mi parte, llego todos los días que yo puedo temprano, a las 6 de la tarde. Ella por igual. Le dedicamos un día a la familia, a salir con la niña al parque, eso nosotros, mi sueño. No era la posibilidad de hacerlo, pero no era algo que quizá lo veíamos como algo que era necesario. Grace no se ocupaba de mí en mis cosas personales. Digamos que mi cena esté preparada cuando yo llegaba, que mi ropa esté planchada, que me dé mi café en la mañana. Cosas como esa ella la dejaba pasar en alto y yo le exigía eso. Ya ahora está muy atenta, tanto que yo digo, wow, hay algo aquí. ¿Qué quiere? Me lo bebo. hay algo. Le voy a decir una para despedirlos. Algo que me impactó del testimonio de ellos. Realmente no fue tanto que se arreglara el matrimonio. Me impactó mucho que de ser una Grace intensa, que se le aparecía en los sitios ya separados, como quien dice, yo no puedo vivir sin ti. Cuando él fue el 19 de enero a su casa, ella le dijo llorando, si Dios quiere que esto se arregle, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Cualquier mujer hubiera dicho, bienvenido a mi casa, ven, ya te tengo, soy feliz. Ella estaba en un nivel de plenitud en Cristo, que dijo, yo quiero mi matrimonio, por mí, por mis hijas, ¿verdad? Y por mí, pero ya yo no dependo de eso para vivir. Yo creo que ese es el testimonio, que Dios no solo está restaurando el matrimonio, sino que la llenó a ella de lo que el ser humano necesita, que es a Cristo. Y quiero decirle que nosotros estamos comprometidos a orar por ustedes dos, aunque hay hombres que oran por ti también. Estamos comprometidos a acompañarles, estén aquí o estén en otro lugar, se lo dije a Grace en estos días, y que pueden contar con una iglesia que no solamente ve esto como la meta final, sino como un inicio, porque sabemos que a partir de ahora es que Dios seguirá usándolo a ustedes y trabajando en ustedes, así que no están solos. Cielo, yo Ninguno quiero de los decir dos. algo. Yo creo que Grace, más que al principio decimos, bueno, llegó alguien que tenemos que ayudar, Grace se convirtió en la iglesia a alguien que podía ayudar a los demás desde el principio. Yo creo que, y se lo dije a Ricky, el tiempo que Grace ha estado con nosotros ha sido un ángel para nosotros. Nos ha ayudado en cosas que los viejos son muchas veces los que están ayudando y están firmes. Y ella comenzó diciendo, ok, Señor, si yo voy a estar completamente. Y eso fue para nosotros un gran testimonio. Y ella fue un gran testimonio para aquellas que están creyendo nuevamente. Amén. Así que lo estás haciendo bien. Es el principio, como dijo Jesús, ¿verdad? Pero están empezando bien. Es decir, de ahora en adelante, para arriba, ¿eh? Imparables. Amén. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo en mí. Gloria al Señor. Bienvenida, Rosángel. Hola, Bienvenido. hola a todos. Mi Querido. nombre es Rosángel, ella es Natalia y Fernando, a los que no nos conocen. La historia es que Natalia nació con una cardiopatía congénita, tipo 2. ¿Una qué? En otras palabras, Ajá. es una ventana muy grande en el corazón, que aparte de que no dejaba que el corazón funcionaba bien, tampoco nada de ella funcionaba. O sea, ella no crecía, no comía, todo el tiempo estaba moradita. Yo espero poder contar esto. Te vamos a ayudar.
Voy a ver para allá. Con poquitos meses, ¿verdad? Poquitos meses de nacida, 4 meses. Hospitales, Sí. cirugías. Horrible. ¿Eso fue en Venezuela o aquí? En Venezuela, el primer posible, que era imposible, es que el único hospital que hacía la cirugía era casi imposible de entrar porque era una cirugía sumamente costosa y los niños se morían esperando. Wow. Y ese fue el primer posible, o sea, a ella la llamaron a los 4 meses para operarla. Y la verdad es que no hubo un día que no lloráramos en la casa, o sea, todos los días era sufrir y sufrir. Los médicos me decían que si ella se quedaba así, con lo que tenía, se podía morir. Si se operaba, también se podía morir. Y si en la operación también se podía morir. O sea, sus 3 escenarios eran de muerte. Yo iba a otro doctor y a otro doctor, con la esperanza de que alguno me dijera, sí, bueno, lo vamos a arreglar, pero no. Todos decían que no se podía, que era imposible, que así como ya, como que resígnate, en cualquier momento ella se va a morir. Y la verdad es que tengo que ser sincera, o sea, yo no tenía fe. Claro. Y tampoco esperanza. Tenía mucho miedo. Sin embargo, yo decía, bueno, mira, esa foto que está en el medio, esa fue una etiqueta que encontré en el lugar donde nos pusieron a dormir. En el hospital. En el hospital, 22 días que estuvimos ahí encerradas. Fernando no podía ir, nadie podía ir, solamente estábamos ella y yo allí sufriendo cada cosa. Yo me aferré a esa frase y con fe o sin fe, una vez le dije, Señor, mira, si tú quieres que ella ya no esté aquí, gracias por el tiempo que me permitiste tenerla. Y si se tiene que quedar, pues, más gracias porque solamente tú puedes hacer algo. Claro. Y a ella la operaron y su informe final, escrito por médicos, dice que ella evolucionó de manera autosuficiente. Wow. En menos de 24 horas, obviamente, los médicos nunca van a poner allí, Cristo es suficiente. Su informe dice, de manera autosuficiente. O sea, los mismos médicos me decían, lo mismo que me decían, vamos a ver qué podemos hacer. No seas un problema más, me decían ellos. Si algo pasa, ya sabes qué va a pasar. Esos mismos médicos me dijeron, estamos sorprendidos. Wow. No sabemos cómo pasó. Ahora ya está bien, ya solamente falta que se vaya a su casa. Y la verdad es que es probable que ustedes no vivan algo así, es mi oración. Amén. Pero en la casa nosotros somos 2 varones, mi esposo y yo, y no había un día que no lloráramos. Fueron 4 meses de llor y tristeza, de dolor. Y Dios cambió todo eso. Ahora nosotros vemos a Nati con sus cosas y solamente nos reímos. Todo el que la ve sonríe. Y yo digo, wow, les puedo decir que cualquier situación triste que tengan, Dios la puede cambiar. Dios puede transformar eso. Amén. Acá. Esa es la ovejita mía más intensa que yo tengo. Ella no me dice pastor. ¿Cómo que tú me dices? ¿Mi qué? Mi pastorazo, me dice ella. Cuando ella dice eso, yo me desarmo. Los peores días míos se me animan. Y cuando la vemos tan intensa, Rosángel es la que coordina el tema de la limpieza en la iglesia, es un gran equipo. A veces viene desde temprano con la niña. Y cuando la veo brincando y ensuciando lo que ella ha limpiado, y recuerdo esto, decimos, es mejor que esté brincando y haciendo lo que sea, pero está aquí, está sana. Y eso lo hace el Solo Señor. Dios, Muchas solo gracias, Dios puede hacer. familia. Dios bendiga.
influencia. Vamos al último testimonio. Este testimonio es especial porque este no es de restauración matrimonial, porque Ru ha sido muy paciente, entonces no ha tenido la necesidad de votarlo. Tampoco es de depresión, que son temas importantes. No digo que no sean malos, sino que es un tema que aunque ustedes no se lo imaginen, da muchos dolores de cabeza a mucha gente en la iglesia. Y yo sentía que no podíamos pasar este domingo sin compartir este testimonio. ¿De qué te trata? ¿Qué podemos hablar? Buenos días y bendiciones a todos. Gracias, Ricky. Bueno, mi testimonio, como bien decía Ricky, gracias a Dios no de ninguna ¡Droga! de esas cosas anteriores. ¿Qué te metías? Ni de preso, la victoria. Sino más bien de mi crianza, porque fui un joven, soy hijo único de parte de mi madre y no tuve la oportunidad de crecer con mi padre. ¿Por qué? Mi padre, yo no entendía por qué, pero le decían el mago. ¿El mago? Sí, ¿Por qué? se desaparecía. Puf. Okay, sí. Entonces, él desaparecía y aparecía 10 años después. Y 10 años después, pero tú sí estás creciendo. Se va a comprar un cigarrillo. Y no volvió. Bueno, el tema es que en mi formación de una familia con mucha humildad, en un sector popular en Herrera, llamado el Abanico de Herrera, pero en lo más popular del Abanico de Herrera, llamada La Cañada del Abanico. Wow. Y ahí pues pude crecer con mi mamá y mis tías, porque siempre fui muy apegado, nada más tenía a mi mamá, pero mi mamá muy apegada también con sus hermanas. Resulta que obviamente pasaban los años, yo la última vez que vi a mi papá, recuerdo que yo tenía como 5 años, o sea, estaba como Liam, y lo recuerdo porque fue a presentarme a mi hermano mayor. Mi hermano mayor se llama Aldo, y él fue a presentármelo y yo me acuerdo de Aldo, no necesariamente de la figura de mi papá. El tiempo siguió pasando y obviamente las vicisitudes que presenta una madre soltera criando a un muchacho en un barrio donde, como dice la palabra, saldrá algo bueno de Judea, saldrá algo bien, bueno, en un sector como ese donde lamentablemente en esos años era muy complicado por las drogas, por la delincuencia, la prostitución, en el caso de las mujeres. Y era normal que la gente proyectara algo malo contra cualquier joven que se desarrollaba en esa comunidad. ¿Reuniones de padres en la escuela nunca estuvo? No, ni reuniones de padres, ni cumpleaños importantes, ni cosas importantes de mi vida de muchacho joven, porque mi papá simple y sencillamente no se hizo responsable. Okay. Mi mamá, que trabajaba en ese entonces en una mueblería, si la memoria no me traiciona, ella era como encargada de cobros de una mueblería y por ende manejaba muchos datos. Bueno, pues mi mamá un día le dio para caerle atrás a mi papá, para que él conociera a su hijo. Y lo logró, lo consiguió teléfono, consiguió dirección y un día me puso a llamarlo a mí. Bueno, la reacción de mi papá ni se la cuento. Mi papá, ¿quién? ¿Cómo? ¿Sí que soy yo o qué? Pero tú hablas como un hombre ya. ¿Sí o cuánto? O sea, porque realmente ya era un descaro, ya era a la clara. Pero yo todavía era un muchacho, no lo entendía. Los años siguieron pasando. Mi mamá trabajaba, salía a trabajar a las 7 de la mañana y llegaba y me encontraba acotado porque llegaba tarde. Y encima de eso, trabajaba también los fines de semana. Quizá un domingo, un mal domingo, pues yo podía estar con mi mamá. Y el resto del tiempo era en el barrio, realengando, como dicen en buen dominicano. Y con la supervisión de mi abuela, imagínense usted una señora de tantos años de edad, y mis tías, que también trabajaban, no podían estar arriba de mí. Pues resulta que 20 años después, por Facebook, un día me escribe un joven que escuchaba un programa de radio en el cual yo participaba, en Pura Vida, y me escribe diciéndome que él conoce a mis hermanos. Para mí, yo solamente tengo un hermano. Él me dice, yo conozco a tus hermanos y me gustaría que ustedes se junten. Yo pensaba que era hablando disparate, qué sé yo, un seguidor de eso. Y le decía, no, muchacho, tú estás equivocado, hermano mío, no creo. Hasta que él empezó a mencionarme nombre. Me dijo, tu hermano se llama Aldo Joel, y tu papá se llama José Antonio Félix. Y yo, va en serio. Efectivamente, coordinó un día para que nos juntáramos. Y recuerdo como ahora que mi hermano me pasó a buscar, nos juntamos en una plaza y llegó con una hermana mía, que es contemporánea conmigo. Lo que nos llevamos yo le llevo como meses. Y ahí entonces él llegó y me saludó.
Y mi hermano se sorprendió cuando me vio porque me dijo, tú eres igualito a papi, ese desgraciado, y te negó. Y obviamente yo riéndome y él me dijo, no te preocupes, nosotros vamos a reunir con ese charlatán, no te apures. Nos vamos a reunir toda la familia, el hermano mayor, con cercanía con mi papá. Y entonces en ese sentido él entendía que era prioridad que pudiéramos reunirnos todos. Bueno, para ir concluyendo, pasó que nos reunimos. Ya yo tenía amores con la que hoy mi esposa, con Ruth, y nos fuimos, recuerdo como ahora, a Jarabacoa. Mi hermano vivía en Jarabacoa porque trabajaba en John Life, que los muchachos de aquí saben, de vida joven. Mi hermano era de los que estaba ahí a cargo. Y bueno, fuimos allá al campamento de John Life porque él vivía cerca y nos reunimos todos. Y la verdad es que, si le digo la verdad, el acto de perdón fue tan espontáneo y hasta desapercibido que parecía ser que yo siempre tuve a mi papá por el trato en el que yo compartía con él y mi hijo y yo con ese acceso, porque, y esto gracias le doy a Dios por mi madre, que nunca me habló mal de mi papá, que nunca de alguna forma me introdujo esa voluntad de no quererlo o de odiarlo. Y como ya yo estaba en la iglesia en ese tiempo también, yo reconocí, yo dije, ese es mi papá. Él me engendró y aunque no me crió, sigue siendo mi papá porque él me declaró, yo llevo su apellido. Y que créanme, bueno, el que me conoce como Darling José. Yo no uso mucho el apellido de mi papá, es mi primer apellido, Feliz. Pero de ahí para acá yo tuve más acceso con ese tipo de cosas y así pudimos reencontrarnos. De las cosas más difíciles que me tocó vivir, ya hoy en día, gracias al Señor, mi papá y yo nos llevamos súper bien. Nos juntamos esporádicamente para cosas de la vida. El día de mi boda, mi mamá no vive en el país, no podía venir porque tenía una condición en el país donde vive. Y para el día de mi boda, mi papá sí estuvo y mi mamá no. Wow. Y ese día mi papá estuvo ahí con nosotros, con su esposa, porque tiene su familia. Y pasaron cosas como esa. Pero creo que lo más importante fue, en todo eso que les estoy contando, que si algo yo puedo decir hoy y citarlo porque es bíblico, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, que mi padre sí estaba, pero paraba más trabajando que conmigo porque tenía que mantenerme, con todo, Jehová me recogerá. Wow. Y hoy, gracias al Señor, todo ese diagnóstico de que de ahí no sale nada bueno y que cuando sea papá va a ser lo mismo, yo me siento muy orgulloso porque tengo aquí Liam y Liam, vengan. Ven acá, ven. Y tengo a mi esposa. Oficialmente. Tengo 6 años de casado y esta es. Rubén es un padre presente, Darling, está con sus hijos. A veces la gente entiende que si tú no tuviste un padre, y es lo normal, obviamente, tendrás una mala vida y no serás un buen padre. Y podemos testificarle, Darling, que tiene una mala vida y es un padre presente en la vida de sus hijos, de jugar pelota, de peinar a su muchacha, de estar con su esposa, y eso solo lo hace Dios. Ese es el primer gran testimonio. El segundo gran testimonio es perdonar a su papá. Muchas personas por menos de ahí no le hablan a un papá o a una mamá. Y él tiene un trato de que a veces después del servicio va a almorzar con él y lo busca. Y eso también lo hace el Señor. Este es mi testimonio. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Darby. Vamos a... Mi corazón entona la canción